Para mí la música es la manera más directa de llegar a las emociones y a los recuerdos y a la parte más profunda de uno mismo, ¿no? Porque si hay algo que te retrotrae inmediatamente a momentos de tu vida es una canción. Y entonces en mi narrativa, como documentalista, cineasta me parece que son palabras mayores, no sé si me consideraría yo tal cual una cineasta, pero sí como narradora, siempre ha sido mi compañera, ¿no? En el viaje hacia la forma de contar una historia. Buenas noches, soy Jeanette y ahora les voy a cantar una canción que fue muy popular aquí en España. Pues yo la conocí en uno de los tantos, porque además de esos 2 largos para cine, yo he hecho formatos documentales, tanto para Canal Plus como para Televisión Española, y en uno de esos formatos que se llamaba 80 que era una crónica emocional de los 80, la conocí a ella, hicimos un especial, un capítulo sobre canción melódica, y ella vino. Y pasó también una cosa muy mágica, que yo estaba maquillándose y me estaba hablando de que era madrina de unos premios que se celebraban ese fin de semana, y le dije, pues justo yo este fin de semana me dan un premio por la película sobre Antonio Vega y es también en Extremadura, y resulta que eran los mismos premios de los que ella era madrina, yo iba como premiada. Ella cambió el guión de la gala, me entregó a mí el premio, cuando debería dar el honorífico, y ahí surgió, en esa convivencia, porque es un fin de semana en el que se conviven mucho los premiados con la organización, con la madrina, que era ella, surgió una amistad, y yo al conocerla sentí como el deseo de saber más de su vida, de saber más de ella, sobre todo porque descubrí a una persona que no tenía nada que ver con esa imagen lánguida, ¿no? de niña buena, de ojos preciosos, y había una mujer con muchísimo nervio. Porque nadie me ha querido nunca oír. Yo soy rebelde porque siempre sin razón me negaron todo aquello que... Vamos a indagar en esas partes tuyas, ¿no? Que no conoce la gente, pero vamos a dar un paso más allá de la biografía. Continuamente que yo le preguntaba por personajes o por lugares, y ella siempre tenía un relato en primera persona. Entonces le pensé, qué bonito sería pues un poco contar la historia a través de tu mirada, directa o indirectamente, y ella aceptó el reto. La verdad es que fue una suerte que me dijera que sí, porque creo que pocos artistas con ese carisma habrían aceptado compartir espacio con muchos otros, ¿no? Vamos a contar la historia de compañeros de generación que han hecho que en España se diese pasos hacia adelante, ¿no? Hacia la modernidad, que nos sacaran del blanco y negro, me gusta decir, hacia el color. Y me dieron solamente incomprensión y quisiera ser como el... Yo siempre, en todo lo que hago, esa parte didáctica, ¿no? Hacia los que vienen, no sé si es por la mirada también hacia mis hijos, ¿no? Y lo que siempre he intentado hacerles llegar a ellos, está ahí. Cuando diseñamos la serie de 80 estaba ahí, ¿no? El dar a conocer cómo eran los 80, en la que la gente que lo ha vivido y que los disfruta, pues les pareciese que será un espacio para ellos, pero sobre todo, y es una cosa que me gusta mucho, en los institutos han utilizado capítulos de esa serie para hablar de la música de los 80, del arte de los 80, y lo sé porque mi propio hijo, sin que lo hubiese sugerido él, ha venido a casa diciendo, hoy nos han puesto tu capítulo sobre arte de los 80, ¿no? Entonces, tanto con la película de Antonio Vega como con esta de Jeanette, mi máxima aspiración es llegar a los jóvenes, porque España es un país, yo diría, no sé si el deporte nacional es la envidia, yo creo más bien que es el olvido. Y hay muchísima gente, y lo cuenta Carlos Saura en la propia película, como que va quedando ahí, a pesar de lo grandes que han sido y que nos han construido culturalmente y como sociedad y como ciudadanos, ¿no? Entonces, mi máxima preocupación es mostrar a estas personas tan valiosas que además, por desgracia, en este parón que ha tenido la película hasta la difusión, se han ido ya despidiendo de nosotros, como es el propio Saura o Carlos Tena, y que llegue a la gente joven ver una sala de cine, tanto con Antonio Vega como seguramente, porque en Valladolid en la Semilla así fue, ver a gente joven que se emociona y que descubre historias, para mí es la máxima aspiración que tengo, ¿no? Como documentalista.